y cuándo indicar ciertas pruebas para evitar gastos innecesarios por parte de las personas, tanto en instituciones públicas como dentro de la parte privada también. Y debemos, obviamente, tener una adecuada valoración clínica laboratorial en un perfil tiroideo. ¿Ok? Entonces, para saber lo que es, vamos a empezar por la diabetes, la glucosa. La glucosa básicamente es un azúcar formada por 6 átomos de carbono. Ahora, debemos entender de que la glucosa es normal estar en nuestro organismo, ese es en nuestro organismo, y esto va a tener un valor entre 70 y 100 miligramos por decilitros en ayunas, en una ayuna de 8 horas específicamente. Ya, debemos tener en cuenta esos valores. La definición de hipoglicemia en algunos casos lo definen con menos de 60 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta cuando hablamos de estos? Es de que para poder diagnosticar diabetes o para poder tener, existen diferentes formas de tomar la glucosa, disculpe. Dentro de ellas existe lo que es la glucosa en ayunas, que es la más típica, que es una ayuna de 8 horas, cual se toma en la mañana sin poder tenerlo. Otro punto que debemos tener en cuenta es de que si el paciente está tomando un antidiabético, por lo menos esa mañana no tomarlo. Otro es la glucosa en azar, como su nombre lo dice, al azar, en cualquier momento del día. Y esto va a tener en cuenta de que va a tener un valor determinado, al menos para el diagnóstico de diabetes, una glucosa al azar. Por ejemplo, si tomo una glucosa al azar y encuentro más de 200 miligramos por decilitro al día y el paciente tiene síntomas de diabetes, muy probablemente sea un paciente diabético. Cuando hablamos de síntomas de diabetes nos referimos a los síntomas cardinales, como por ejemplo polidixia, poliuria y polifagia. La glucosa postprandial significa, es una glucosa después de haber comido, haber tenido una dieta, que es más o menos dentro de de los 30 minutos hasta 2 horas postprandial. ¿Ya? Eso también tiene valores que son generalmente medio de 200 si se encuentra síntomas cardinales de lo que es la diabetes. Aquí lo vamos a ver. Entonces, cuando un individuo come, generalmente va a tener un pico de glucosa. Y este pico de glucosa, más o menos entre los 30 y 60 minutos, va a tener más o menos un rango entre 100 y 140, que es lo normal postprandial, ¿ya? Por eso les dije que se puede tomar hasta a las 2 horas después. Pasado este tiempo, no podemos encontrar esos valores y decir que son normales. Entonces, como ya les dije, en individuos diabéticos generalmente se encuentran más de 200 miligramos por decilitros dentro de las 2 primeras horas en el postprandial. Entonces, cuando tenemos una hiperglicemia postprandial, tenemos que tener en cuenta de que esto va a ser un efecto directo a través del sistema cardiovascular, en el cual va a estar relacionado con la producción que existe en el LDL oxidativo. Y esto, a la producción del LDL, va a dañar al endotelio y comenzar el proceso inflamatorio, que va a estar intermediado por la interleuquina 6. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la clase de cardíaco les mencioné la interleuquina 6 en su función de lo que es la formación de placas aterómicas? Bueno, va a seguir interviniendo en este aspecto. No solo esa, va a estimular a citocinas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 8 para formar una placa ateromatosa y puedan seguir llamando a los macrocitos para que puedan seguir aumentando esa placa y sea una placa en ese momento estable. ¿Se colgó? Allá. Como ya les había dicho, la hiperglicemia transitoria dentro de las 2 a 3 horas, a las 3 primeras horas post comida, y esto generalmente se caracteriza en que el paciente va a tener entre 100 a 140 miligramos por decilitro. ¿Ya? Existe la hiperglicemia por estrés.
Ya, no se olviden de eso. Miren, estos pacientes son los que pueden quemados, sepsis, shock, ACV. Esto es importante conocer este concepto, chicos, porque, por ejemplo, le voy a poner un caso. Eh, bueno, también hay hiperglucemias secundarias, ya, a diferentes patologías. Por ejemplo, miren, en los pacientes con COVID sí se ha relacionado que se les da corticoides, pues, ¿no? Y disminuye y tienen una mejor sobrevida. Pero el inconveniente de dar corticoides a los pacientes es de que estos glucocorticoides, acá dice, va a producir una hiperglucemia iatrogénica. Y muchas veces los pacientes, cuando le hacen las glicemias basales, va a estar en valores de 140, de 160, y de repente puede haber problemas. O sea, alguien que de repente no conoce ese concepto puede decir, este paciente es diabético. Y no, no, es debido a secundaria al tipo de tratamiento que se le está dando, y para eso necesitamos otro tipo de medidas para poder diagnosticar y de repente no comenzar a dar tratamiento inadecuados durante ese proceso. Por eso que es importante saber de que hay hiperglucemias secundarias a diferentes tipos de enfermedades, o de repente puedes estar tratando como una diabetes cuando en realidad es un hipertiroidismo, o de repente es un síndrome de Cushing. Hay que tener en cuenta, de repente es una vitaminosis y tú lo estás tratando como si fuera un paciente diabético. Debemos tener en cuenta eso. Por eso que siempre, cuando ya veamos los criterios de LADA lo determina, busca siempre los síntomas cardinales. Entonces, manifestando, hay otro término que es la intolerancia a la glucosa, y en algunos casos el ADA es cuando es de 100 a 120, o en glicemia prospendea de 100 a 100, de 140 a 199. El ADA va a tener criterios que se denominan prediabetes, que lo vamos a ver. O sea, está entre decir la intolerancia, prediabetes, pero el ADA lo toma como prediabetes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para tomar una glucosa, debemos tener ciertas consideraciones. La primera consideración que debemos tener es el ayuno. El ayuno, que debe ser un promedio de 8 horas. ¿Ya? A diferencia de repente que en el perfil lipídico debe ser un ayuno de 10 horas. ¿Ok? La segunda consideración que debemos hacer es de que la glucosa, como dice el ADA y como hay una diapositiva más adelante, manifiesta que la mejor toma se hace a través de la glucosa plasma, que se mide en plasma, más no en suero, ¿ya? La glucosa plasmática. Otra cosa es de que solo tenemos 30 minutos, para poder medir la glucosa una vez que esto está separada del plasma, ¿ya? Y otro punto que debemos tener en cuenta es de que la glucosa, una vez tomada, conforme va pasando el tiempo, si está a temperatura ambiente, se va a comenzar a disminuir. ¿Qué quiere decir? A una velocidad de 7 miligramos por cilitro por hora. ¿Qué quiere decir? Que si tú no has medido la glucosa, o el laboratorio, perdón, no ha medido la glucosa durante la primera hora, ya el paciente en la segunda hora que se va a medir va a tener 7 miligramos menos. O sea, si el resultado salió, por ejemplo, 120, 119, pero ha sido en 2 horas y tiene más 7 miligramos, serían 126, o sea, criterio de diagnóstico de diabetes. Por eso que es importantísimo que el laboratorio conozca eso y ustedes también conozcan eso para poder, si es que queda la duda, si es que queda la sospecha, preguntar, "Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo has demorado en procesar, en procesar esa glucosa para yo poder tener un resultado más exacto?" Y sin embargo, si esta glucosa ha sido guardada a 4 grados centígrados, la, la disminución sea más o menos a 2 miligramos por decilitro por hora. Tengan en cuenta estos conceptos importantísimos, porque muchas veces, más que todo ocurre en laboratorios públicos, suelen demorar el resultado, porque muchas veces, por ejemplo, la toma de muestras a las 6 de la mañana y comienzan a procesar a las 8 o 9 y dicen, no, el paciente está bien. No, pero se debió probablemente al consumo. Esto lo digo porque la mayoría de los laboratorios, eh,
no tienen los tubos de glucosa que deberían usar si se toman generalmente en tubo tapa roja, pues no, o tapa amarilla. ¿Qué más? Cuando hay que también tener en cuenta de que esta baja de glucosa de metabolización va a verse aumentado cuando el paciente tiene una leucocitosis o cuando está infectado. Ya hay que tener en cuenta eso, por favor. Entonces, ya vimos lo que es la glucosa. Otro punto que también vamos a valorar y que forma parte de los criterios de ADA es la hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicada, la HbA1c. Esta es la glucosa sanguínea que se ha unido a la hemoglobina en una forma no enzimática, de forma irreversible. La teoría dice que más o menos van a representar los 120 días previos, que van a los 120 días previos de la glucosa, que más o menos cuánto ha ido manejando. ¿Y esto en qué se basa? En que el glóbulo rojo o el eritrocito vive aproximadamente 120 días. Pero eso es un rango, porque realmente la hemoglobina glicosilada sirve para tener una especificidad mucho más mayor dentro de los primeros 45 días. El mes y medio es más exacto para decir, ¿ok? Los valores que actualmente manejamos son entre 4 y 65%, ¿ya? Para decir que es de 6.5% para decir que es diabético. Sin embargo, el ADA califica como prediabético entre 5.7 y 6.5. Ya, no se preocupen, vamos a verlo, vamos a llegar a un momento a ver esos criterios. Entonces, que muchas veces hemos visto en algunos casos que piden glucosa y hemoglobina glicosilada. Si bien es cierto, ninguna de las pruebas que hemos mencionado es superior a otra, o sea, es tanto válido una glucosa basal como una glucosa postprandial, como una glucosa al azar, como una hemoglobina glicosilada, como un test de tolerancia, para diagnosticar diabetes, la hemoglobina glicosilada, como ya lo dijo, debido a que como representa los 120 días previo de glucosa, es una forma de, no sé si han escuchado el término, la glucosa basal te puede mentir, pero no la glicosilada, de monitorizar cómo el paciente ha estado en los últimos 30 días, se ha estado de repente tomando su medicamento, se ha estado cuidando, y esto nos va a advertir de cómo es el paciente en ese aspecto. ¿Ya? Y aparte de eso va a ser un predictor de la progresión de enfermedad, de complicaciones tanto como de repente cetoacidosis diabética, como síndrome hiperglicémico esperomolar, hipoglicemias, enfermedades renales, retinopatías. ¿Ok? Como ya les dije, sirve también para tomar una estrategia, porque si se observa más de 7 en 2 tomas consecutivas, significa que el tratamiento está yendo mal. ¿Ya? Entonces, debemos tener en cuenta algo, que la hemoglobina glicosilada puede dar falsos positivos. Como es una porción fraccionada de la hemoglobina, puede haber, o sea, donde más falsos positivos puede haber, por ejemplo, son en hemoglobinopatías, como por ejemplo la hemoglobina fetal, ¿ya? Puede haber de repente en una anemia falciforme, en una insuficiencia renal crónica, ya sea que haya entrado con o sin hemodiálisis, tengan en cuenta eso. Anemias carenciales como anemia megaloblástica por déficit de hierro, en hipertrigliceridemias, en una ingesta importante de alcohol, o sea, pacientes alcohólicos, no los de fines de semana y todo eso. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Y tratamientos con salicilatos en dosis elevadas, o sea que el paciente está consumiendo pues 500 miligramos cada 8 horas, no de repente en dosis profilácticas como antiagregantes que le dan a los pacientes que tienen síndrome metabólico con un alto riesgo de tener algún problema coronario, que son 100 miligramos, ténganlo en cuenta eso. Entonces, doctor, a un compañero se le fue el internet. Dice que sí le puede dejar entrar. la hemoglobina glicosilada también puede disminuir en ciertas como en el embarazo,
pacientes, por ejemplo, que se ponen vitamina C, todo eso, las megadosis que ahorita está de moda, tratamiento con, de repente con eritropoyetina, un tipo de anemia hemolítica, ya como dice la anemia falciforme. El método de determinación es muy importante, porque hay bastantes métodos para determinar la hemoglobina glicosilada, como turbinemetría, electroforesis, fluorización, pero el que recomienda el ADA es a través de HPLC, ¿ya? Obviamente que el ADA cuando refiere que la hemoglobina glicosilada debe estar realizada en un centro aprobado y estandarizado, pues, ¿no? Entonces, otro método que también es importante es la prueba de sobrecarga oral de glucosa o la tolerancia oral a la glucosa. Y esta generalmente se va a considerar normal si es inferior a 140, dependiendo de los valores. Anteriormente, antes, intolerancia a la glucosa o también prediabetes. Antes, esta prueba se realizaba, se tomaba la basal a los 30 minutos, a la hora de 2 horas. Ahora solo se toma en la mayoría de los pacientes la basal y a las 2 horas. En embarazadas se toma de diferente manera. Se puede tomar a la hora y a las 2 horas, y en el paso 1 y en el paso 2 se puede tomar a la hora, a 2 horas. Ya, eso lo vamos a ver aquí en un momento. Entonces, ¿cómo se realizamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa? En primer lugar, lo más frecuente es que le den al paciente 75 gramos de glucosa anidrasa diluida en 300 mililitros de agua, un vaso de agua con limón también, porque es un poco fea, ¿ya? Pero previamente a esto, el paciente debe haber tenido una preparación especial, ¿ya? A diferencia de una glucosa basal del paciente estar puede estar hasta en un ayuno máximo de 14 horas. Luego debemos tener en cuenta de que el paciente los 3 días previos debe tener una restricción de consumo de carbohidratos a solo 150 gramos. Sin embargo, en la noche anterior debe tener una comida más o menos copiosa, pues, o sea, por ejemplo, le puedes decir, mi señora, en la noche anterior se toma un caldo con bastantes fideos para que pueda realizarse el examen, ¿ya? Otra cosa que también hacen mucho los pacientes, como tienen miedo de tener diabetes, comienzan a hacer ejercicio, no, o sea, señor, siga haciendo su vida normal, ¿ya? No cambie nada porque si no va a alterar el resultado, ¿ya? Como ya les había dicho, es importante, si el paciente está tomando algún medicamento que pueda alterar la glucemia, como por ejemplo, de repente está tomando corticoides, decirles que por lo menos desde el día anterior no tomen corticoides. Y otra cosa es que si el paciente está consumiendo inhibidor de proteasa para VIH, debemos suspender, no se debería realizar porque francamente va a salir un alto número de falsos positivos. ¿Te coló? Otra manera que sin embargo no es diagnóstico, pero sí debemos saber es a través de la glucosuria, ¿ya? Como he dicho, había poliuria y la densidad urinaria va a estar alrededor de 1300, un poco elevada por el aumento de la diuresis. En la glucosuria se puede encontrar entre 2 hasta 30 gramos por litro. Y podemos encontrar lo que es albuminuria como un indicador precoz de nefropatía. Más precoz que la albuminuria, la microalbuminuria, ¿ya? Y la glucosuria generalmente se va a encontrar, cuando se encuentra glucosuria, el paciente está manejando rangos de glicemia sérica de más o menos 180 miligramos por decilitro. Chicos? Entonces, ya pasamos directamente a lo que va a decir la diabetes, ¿ya? Existen, según el ADA, acá está, existen 3 tipos de
diabetes. La diabetes tipo 1, que es aquella que va a ser la diabetes autoinmune, que va a haber una destrucción contra las células beta del páncreas, por eso que va a haber un déficit de insulina, que generalmente se manifiesta en edades tempranas, y por eso estos pacientes lo que van a recibir de tratamiento es inyecciones de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 no está no hay ataque a las células beta. Si bien es cierto, la secreción de insulina disminuye, pero más que todo va acompañado a resistencia a la insulina. O sea, el músculo no va a reseccionar de una manera tan adecuada y ni tampoco va a cumplir las funciones metabólicas que debería tener la insulina a un 100%. Por eso que estos pacientes reciben otro tipo de tratamiento, antidiabéticos orales, de preferencia glibenclamida, metformina, ¿ya? Existe el tercer tipo, que es la diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes que se diagnostica en el embarazo entre las 24 y 28 semanas, o también post-embarazo entre las 4 y 12 semanas. Y luego también existe lo que son diabetes por otras causas, por ejemplo, fibrosis quística, pancreatitis, como se había mencionado, una diabetes inducida por medicamentos. ¿Ya? Eh, Como ya les había dicho, el ADA recomienda medir la glucosa solo en plasma. En cambio, la OMS sí recomienda la parte capilar y la parte en plasma. Entonces, las guías y las recomendaciones para el diagnóstico de la diabetes mellitus, que fue publicada en el año 2012, dice lo siguiente, que debemos usar un tubo que nos permita recolectar plasma, ¿ya? Se debe separar entre los 30 primeros minutos y de ser mediado debe tener un inhibidor de glucólisis. Por eso que les dije que existía un tubo propio para glucosa, que tiene esto, acá está. Los tubos con fluoruro de sodio, oxalato, potasio, ¿ya? Estos son los tubos de glucosa, ¿ya? Que como ya les había dicho, va a inhibir la glucólisis, que por ende lo va a hacer estable por un promedio de 72 horas. Incluso pueden separarlo después de 4 horas de haberse recolectado la muestra. Es importante saber que existe un tubo de glucosa. Lamentablemente, lamentablemente en el estado no nos dan esta herramienta, por eso que es importante que conozcan que se va a estar degradando de una manera progresiva conforme pasen las horas, ¿ya? ¿Ya? También se puede usar el tubo con gel separador, ¿ya? Para formar el coágulo en unos 30 minutos para poder separarlo, y también podemos usar el tubo con heparina sódica o de litio, ¿ya? Sin embargo, el tubo ideal es el tubo de fluoruro de sodio oxalato de potasio. ¿Ya, chicos? Entonces, según ADA 2020, estos son los criterios diagnósticos de diabetes. Como ya les había dicho, ninguna prueba es superior a la otra. Por eso que acá dicen O. ¿Ya? La glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitros con una adecuada toma de muestra. O sea, que no debió haber una ingesta, no, debió haber un ayuno de 8 horas. La glucosa, miren el hincapié que hace la glucosa plasmática, o sea, lo dice de una manera tajante, plasmática, a las 2 horas, mayor de 200 miligramos durante un test de tolerancia a la glucosa realizado con una sobrecarga de 75 gramos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en gestantes se da 100, ¿ya? La hemoglobina glicosilada o glucosilada, más de 6.5. Y como les había mencionado, miren lo que pone de requisito esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los estándares de AC1 de la Comisión de Estandarización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor de 200 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Ven? En la glucosa al azar sí le pone los síntomas clásicos o los síntomas cardinales. Y estos son los criterios de diabetes. Por eso que les decía que es importante que lo conozcan. Porque mucha gente, o sea,
cuando de repente tiene una, y ha pasado, y nos ha pasado, hablo en experiencia personal, ha pasado pues que el paciente tiene pues 200 de glucosa en ayuno, pide una tolerancia para ver, para confirmar la glucosa en ayuno. Disculpa, si tienes síntomas, si estás sospechando en una diabetes, si tiene una glucosa mayor de 200, o sea, es diabético. ¿Por qué le vas a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa si sabes que el paciente es diabético? O sea, estás haciendo que el señor pierda su tiempo, de repente se va privado, que gaste su dinero, o sea, beneficioso para el laboratorio, o sea, yo genial, pues no, que vengan para pero no es así, tenemos que hacerlo lo adecuado para los pacientes. Y otros que pierda su tiempo porque hacer una tolerancia implica un promedio de 2 a 3 horas. O sea, ¿para qué? Para decirle lo mismo que ya sabes, porque el ADA refiere que que los 4 criterios son del mismo peso. ¿Entienden, chicos? Es importante esto. Por favor, quiero que tengan un concepto claro del diagnóstico. Como les digo, mucha gente pide la glucosa y la hemoglobina glucosilada juntas, pero no es por un tema de confirmarlo, sino es por un tema de verle seguimiento, a ver cómo ha estado en los últimos 3 meses su glucosa, para poder tener un poco más claro sobre qué plan estratégico vas a tomar en este tipo de personas para poder controlar su enfermedad en el caso de que sean diabéticos. Entonces, ya había mencionado, no existe una prueba superior a otra y que cada una de ellas no detecta la diabetes mellitus en los mismos individuos. ¿Qué quiere decir? De que cada una tiene sus interferencias y sus falsos positivos, como lo hemos visto. La hemoglobina glicosilada tiene falsos positivos y tiene falsos negativos. La glucosa en ayunas también puede dar falsos negativos si es que el laboratorio no lo procesa dentro del tiempo determinado. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Qué otro punto hace hincapié? Que cuando exista alguna duda sobre el diagnóstico, de repente porque no le creen al laboratorio, de repente porque creen que el paciente haya tenido algún medicamento, lo haya consumido, todo eso, deben ser repetidas en 2 ocasiones. Salvo, como ya les había dicho, si existen síntomas clásicos de hiperglicemia o una crisis de hiperglicemia y se haya encontrado una glucosa al azar mayor de 200. Esto ya es suficiente para decir el paciente es diabético. ¿Ok? Y vuelvo a hacer hincapié. Si existe la duda, se repite el mismo examen, análisis que se ha pedido. No se pide otro porque ninguno es superior al otro. Todos tienen el mismo peso. ¿Ok? Entonces, otro punto que debemos conocer es la hemoglobina glucosilada. Cada porcentaje de ellas más o menos va a tener un rango. ¿Ya? Por ejemplo, los que manejan de 6 van a tener una glicemia de 120, de 7, 150, de 8, 180 y así en correlación a los niveles promedio de glicemia. Entonces, como ya les dije, la helada pide que sean certificados, ¿ya? Otro punto es las enfermedades que pueden dar falsos negativos y falsos positivos. Y además va a ser útil cuando la glucosa al azar o la curva de tolerancia está alterada, pudiendo ser utilizado tanto para el diagnóstico de prediabetes, diabetes mellitus 2 en niños y adolescentes. En estos casos sí podemos utilizar la hemoglobina glicosilada como una prueba eh, confirmatoria, pero en niños y en adolescentes, más no en adultos. Entonces, dicho los pasos, mejor dicho, las cosas que debemos hacer para el diabetes, debemos también tener en cuenta las recomendaciones para pedir un cribado. Un cribado quiere decir de todos los pacientes que tienen factores de riesgo para poder saber si es diabetes como una prueba de descartes. Todos los pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor de 25 o 23 en el caso de los asiáticos, siempre y cuando tengan factores de riesgos adicionales. No hacen ejercicio, familiares de primer grado con diabetes, de repente son una raza étnica que va a tener mayor riesgo. Por ejemplo, los afroamericanos hacen unas diabetes muy progresivas y difíciles de controlar, igual que la hipertensión, ¿ya?
mujeres que han tenido, por ejemplo, hijos macrosómicos, ya, más de 4 kilos, aunque han tenido diabetes gestacional, los que son hipertensos, que están en tratamiento de hipertensión, tienen el HDL menor de 35, triglicéridos mayor de 250, ¿se acuerdan que estábamos hablando? Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, una manifestación de resistencia a la insulina como acantosis nigrea, obesidad, o de repente obesidad abdominal, y algún antecedente de haber tenido una enfermedad cardiovascular, pues, ¿no? Entonces, esto es siempre y cuando los pacientes tengan este criterio. Sin embargo, cuando ya llegamos a la edad de los 45 años, todos debemos pasar por un cribado de descarte de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que este año el ADA ha dicho de que, sin embargo, como menciona ahí la diapositiva, es con una evidencia muy baja de que la posibilidad de aplicar criterio diagnóstico de prediabetes o diabetes mellitus en mujeres eh, con embarazo que tengan obesidad o algún factor de riesgo adicional para presentar este tipo de enfermedades, ¿ya? Si nosotros hacemos un cribado y este cribado salió genial, normal, no hubo ningún lado, se repite cada año, salvo aquellos que han tenido los criterios de prediabetes que deben ser repetidos al año y tomar ciertas medidas higiénicas como hacerles cambio en estilo de vida. Algunos incluso si son gorditos de repente comienzan ya a darle tratamiento con metformina, ¿ya? Y acá hay criterios para niños y adolescentes en el cual se van a pedir ya eso cuando ya en pediatría lo van a sacar. Entonces, hay criterios diagnósticos para prediabetes. ¿Se acuerda que le estaba hablando? Glucosa en ayuno de 100 a 125, que antes era llamado intolerancia a la glucosa. Una glucosa plasmática a las 2 horas entre 140 a 199, después vamos a colocar a 75 mililitros, o una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. ¿Ya, chicos? Esto ahora se le denomina prediabetes. Y estos son un cuestionario que hace acá, dice, la ofrece una herramienta que puedes usar para los pacientes que se encuentran en riesgo, una herramienta elaborada por 7 preguntas sencillas, teniendo una puntuación igual o mayor, debe ser evaluada por un médico. Acá está. ¿Ya? Que la pregunta. Entonces ya entramos a lo que es el rango de diabetes gestacional, que básicamente va a ser definida como algún grado de intolerancia a la glucosa primariamente detectado en el embarazo. Ya, chicos, esto se debe hacer a toda embarazada que acude a una consulta si se identifica algún factor de riesgo que ya se mencionó dentro de la diabetes mellitus. ¿Ya? En el caso que al inicio no hubiera ningún problema, nada, se vuelve a hacer controles dentro de las 24 a 28 semanas. De hecho, ¿ya? Se debe repetir dentro de 24 a 28 semanas. Se puede hacer de dos tipos. La sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, que se denomina la de un paso, o la de 50 gramos, que se denomina de 2 pasos. Se denomina de 2 pasos porque primero se hace una sobrecarga de 50 gramos y después se hace dependiendo de los valores, si es más de 130, se hace una sobrecarga oral de 100 gramos, ¿ya? Y se hace un conteo de 1 o 2 horas. Y como ya les había mencionado, también se puede hacer en los pacientes puérperas dentro de las 14 a 12 semanas, que es una sobrecarga oral de 75 gramos, ¿ya? Entonces, acá tenemos cómo se realiza la diabetes, cómo se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional y los valores que debemos encontrar. Que, por ejemplo, esta es la de un solo paso, que es igual al test de tolerancia oral a la glucosa, solo que se hace en gestante dentro de las 24 o 28 semanas. Y a diferencia de repente de los no gestantes, se va a hacer una toma más, que es a la hora. Ojo, hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos un test de tolerancia y la glucosa basal y tiene síntomas cardinales que salen más de 126, ya no es necesario repetirlo. Pero si no tiene síntomas cardinales y encontramos más de 140, tampoco tiene razón de avanzar y darle los 75 gramos para ir y tomarle a las 2 horas. ¿Ok? Y viene la de 2 pasos que, como ya les dije, le dan 50 gramos en una primera instancia, le tomas a la hora y si sale más de 130, procedes a hacer el segundo paso, que es darle 100 gramos más,
¿ya? Y comienzas a medir con estos valores. ¿Ya, chicos? Entonces, ya vimos todo lo que eran las complicaciones. También hay que tener en cuenta que puede haber hipoglicemia, algunas complicaciones de la diabetes, como puede ser la hipoglicemia, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar y también la cetoacidosis diabética. La hipoglicemia y el síndrome hiperosmolar hiperglicémico es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Con diabetes tipo 1 es más frecuente la cetoacidosis y la hipoglicemia, pero la hipoglicemia secundaria al mal uso de repente de insulina, porque los antibióticos orales generalmente no te causan hipoglicemia con tanta facilidad, ¿ya? Eh, esto es variable. Algunas libros mencionan menos de 60, otros mencionan menos de 50, quedemos con menos de 50. Sin embargo, la tolerancia que una persona puede tener a la hipoglicemia va a depender de cada individuo, ¿ya? Esta hipoglicemia se va a caracterizar por lo que llamamos como la triada de Whipple, que van a ser síntomas sugestivos de esta enfermedad, de hipoglicemia, el cual puede ser de repente dolor de cefalea, puede ser náuseas, mareos, ¿ya? Y que estos van a desaparecer cuando consumes algo dulce, algo como un chocolate, por ejemplo, ¿ya? Y generalmente se va a considerar un valor crítico cuando hay menos de 50 miligramos por decilitro. Entonces, la hipoglicemia puede ser de ayuno, que se caracteriza generalmente si no has ingerido entre 5 a 6 horas, las postprandiales, generalmente cuando los síntomas se van a desarrollar en las 2 a 4 horas después de haber consumido algún alimento. También existe lo que llamamos hipoglicemia reactiva, que se deben a causas secundarias, como por ejemplo, miren, lo que es defectos enzimáticos como la galactosemia, la sensibilidad a la leucina, el hipersulinismo alimentario, como por ejemplo el síndrome de dumping, de repente en algún tipo eh, post postgastrectomía, por ejemplo, que se hizo de repente un Y de Rux, ¿ya? Una hipoglicemia reactiva idiopática, que a veces no se identifica la causa del por qué se está haciendo, pero hay que tener en cuenta eso, chicos, ¿ya? Como ya les había dicho, en pacientes diabéticos, eh, generalmente las sulfonamidas son las que hacen más frecuencia, pero es un poco más raro, salvo que, por ejemplo, y suele pasar, toman su antidiabético oral y se ponen a hacer ejercicios intensos, o se ponen a correr, o tienen un día súper agitado, ¿ya? Por eso que, como les dije, en las bigonías es un poco difícil que se den con las tiencenolonas. Entonces, estos son algunos tipos de indicaciones o de tips, como les podría decir, para poder tenerlo, para poder tener en cuenta en qué casos puede manifestarse la hipoglicemia. Como ya vimos, acá entonces tenemos las otras dos complicaciones, que es el síndrome, perdón, la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que van a tener como parámetros en común la glucosa plasmática, el bicarbonato sérico, el pH arterial, la presencia de cuerpos cetónicos que tanto pueden ser en orina y en plasma. Recordemos que los cuerpos cetónicos son el hidroxibutirato, la cetoacetona y la acetona. El anión GAP, que es una fórmula entre una reacción entre los cationes y los aniones para ver más o menos cómo el paciente está yendo. Por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética vamos a encontrar un anión GAP elevado. En el síndrome pulmonar no tan necesariamente tiene que estar elevado, a veces está dentro de valores normales, y la alteración sensorial. Como vemos, dentro de todos los parámetros para determinar un criterio diagnóstico de tanto cetoacidosis diabética como el único clínico es la alteración sensorial o mental, dando una diferencia de repente que la glucosa plasmática en el síndrome pulmonar está alto, está más de 600, y el pH arterial está en 7.3, y el bicarbonato no se encuentra disminuido, sino elevado. ¿Ya? Ojo, perdón, la cetoacidosis diabética
tiene cuerpos cetónicos positivos y a diferencia del síndrome pulmonar que se encuentran bajos. Acá son algunos medicamentos causantes tanto de hiperglicemia como de hipoglucemia que debemos considerarlo al momento de tener en cuenta la realización de estas pruebas y el diagnóstico de diabetes. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a diabetes? Hablamos de perfil tiroideo, debemos recordar generalmente la regulación que existe a través de la función tiroidea, ¿ya? Debemos recordar que hay un eje en el cual va a funcionar esto, que va a ser el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y los tejidos periféricos que van a también tener una función tanto receptiva como también de conversión de T4 a T3 en cierta medida, ¿ya? Debemos recordar que para el tema de la hipófisis está la hormona reguladora de la tiroides que va a producirlo y va a actuar sobre la tiroides, que va a producir lo que es la hormona estimulante de la tiroides, en el cual es, que va a ser, perdón, el hipotálamo va a dar la hormona reguladora de tiroides, va a estimular la hipófisis va a producir la hormona estimulante de la tiroides y la hormona estimulante de tiroides va a estimular a la tiroides para que llegue a producir lo que son los T4. A ver, chicos, el audio. A ver, ¿quién está con el audio encendido? Nadie. Ya, listo. Ya. ¿Qué más debemos saber? Que la producción diaria más o menos de T4 son 100 miligramos y de T3 son 10 miligramos. La vía plasmática es importante saber de que el T4 va a tener una vida de 8 días y el T3 de un día. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, debemos evitar que hayan estímulos que hagan que aumente esto de una manera como, por ejemplo, estímulos como que, como de repente que el paciente esté expuesto al frío, que haga mucho ejercicio, que también el estado emocional, si de repente está deprimido, está en un estado eufórico, también deberemos tener en cuenta algunos medicamentos como agonistas alfa-adrenérgicos y también debemos tener en cuenta que esta regulación de función tiroidea va a cumplir un ciclo circadiano. Por eso que es importantísimo saber que estas pruebas se deben tomar entre 6 y 7 de la mañana. No deberían prolongarse más. ¿Por qué? Porque he visto que en algunas situaciones, a veces los pacientes no entienden o de repente no se les explica de una manera adecuada en consultorio, donde, por ejemplo, vienen 8, 9, 10 de la mañana. No, que yo quiero que me tomen un perfil tiroideo porque vengo de lejos. Sí, pero hay que explicarles que esos valores ya no son valores basales, sino valores de actividad, valores en el cual podrían indicar un falso resultado. ¿Ya? Por eso que en esta diapositiva les he puesto la clave en el diagnóstico del laboratorio tiroideo es la evaluación del equilibrio del sistema de retroalimentación que relaciona la función tiroidea y la contrarregulación neuroendocrina hipotálamo hipofisiaria. En términos simples, debemos saber en qué momento tomarlo, bajo qué condiciones lo estamos tomando, ¿ya? Cuando me refiero al momento, significa de que el paciente debe haber descansado por lo menos unos 30 minutos, no debe estar agitado, no debe haber tomado ningún medicamento, debe ser temprano, ¿ya? También, ¿en qué condiciones? Pues, o sea, también debemos tener en cuenta cómo ha venido ese paciente, de repente está tomando algún medicamento que pueda alterarlo, y también debemos saber bajo qué condiciones se procesan la hormona tiroidea, porque hay métodos y métodos para procesarlo. ¿Ya? Seguimos. ¿Ven? Acá vemos la biosíntesis de la hormona, su metabolismo radioactivo, la hormona tiroidea con proteína. Entonces,
¿Cuál es la actividad biológica de las hormonas tiroideas? Van a tener en múltiples órganos diana donde van a actuar. Por ejemplo, en el cerebro va a aumentar su desarrollo y maduración, por eso que nosotros sí sabemos que las hormonas tiroideas forman parte dentro del tamizaje neonatal para descartar hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque es una causa prevenible eh, es una causa prevenible de retraso mental. O sea, si se detecta y se le da el tratamiento adecuado, se puede prevenir el retraso mental que el niño puede realizar si es que no se llega a tratar a tiempo esa enfermedad. En el caso de la hipófisis, va a aumentar la secreción de la hormona de crecimiento y va a disminuir lo que es el DCH. Hay que tener en cuenta, chicos, de que está muy relacionado las hormonas tiroideas en el crecimiento y además va a actuar en el hueso tanto en la formación y la resorción ósea. En el hígado, miren, síntesis de glucosa, proteínas, catabolión, por ejemplo, se han visto que la levotiroxina, o perdón, va a disminuir lo que son la glucosa. Ya, miren, la lipólisis y la captación de la glucosa, o sea, va a disminuirla. En el músculo aumenta la captación de la glucosa, en el sistema nervioso simpático va a aumentar la expresión de receptores beta-adrenérgicos y en el sistema circulatorio va a aumentar la contractividad del ritmo cardíaco y el tono vascular. Entonces, y por medio de la enzima peroxidasa tiroidea se va a catalizar la oxidación de yoduro para dar origen a la monoyodotiroxina y la diyodotiroxina, la cual a su vez van a formar T3 y T4. Entonces, ¿qué hormonas, o mejor dicho, qué forma parte del perfil tiroideo? El perfil tiroideo vamos a utilizar lo que es la hormona estimulante, la tiroides, la T3 y la T4. Sin embargo, la T3 y la T4 van a tener fracciones libres, en el cual estas, como vemos, van a diferenciarse de repente del total, porque son hormonas capaces de entrar en la célula y ejercer una acción más específica, como por ejemplo que se unen, que, que van a, por ejemplo, que mientras que la hormona se va a unir a la tiroglobulina, estos van a constituir un depósito de reserva y van a viajar de forma más uniforme, más específica a través del torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, como ya les había mencionado, miren todo lo que forma el diagnóstico del perfil tiroideo. Lo que más utilizamos es, como ya les dije, el T3 y T4 libre. Utilizamos básicamente la TSH, que es para el estudio o diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo, cuando ya en algunos casos de repente queremos descartar una tiroides Hashimoto, alguna patología tiroidea antiinmune, podemos pedir los anticuerpos antiperoxidasa, los famosos TPO, ¿ya? O de repente si queremos diagnosticar algún cáncer de tiroides, pedimos la tiroglobulina. O si queremos de repente valorar función hipofisiaria, podemos pedir un TRH, una hormona reguladora de tiroides, ¿ya? Chicos? Incluso podríamos pedir hasta calcitonina, que también funciona como un marcador tumoral, junto con la tiroglobulina. Entonces, algunas diferencias de cuadro clínico de hipertiroidismo y hipotiroidismo, ya que eso lo debemos tener marcado nosotros para poder hacer una correlación clínica con lo que podemos encontrar en el perfil tiroideo. Entonces, ahora vamos a buscar los anticuerpos antitiroideos que, como ya habíamos mencionado acá, ¿para qué van a servir? Para descartar patología tiroidea autoinmune, ¿ya? Que son tres, básicamente. El TPO, que son los anticuerpos antiperoxidasas, los TRA, que son los anticuerpos antirreceptor de TSH, y los anticuerpos antitiro
globulina. Entonces, como ya los había mencionado, hay que tener en cuenta en quienes lo pedimos. Porque no basta decir, es un hipotiroideo, es un hipertiroideo, está un hipotiroidismo, sino también ver o descartar si es que forma parte de alguna patología autoinmune, que es la mayoría de las causas de hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario. Por ejemplo, si es un paciente con hipotiroidismo, que implicaría que encontramos el TSH elevada con el T4 libre disminuida, por eso que el TSH está aumentado, porque trata de estimular que la tiroides comience a formar más T4, y como no hay una respuesta adecuada, el feedback sigue siendo un feedback negativo, y por eso que la TSH se eleva. Si le sacamos lo que son los anticuerpos antitiroideos y están positivos, podemos determinar que es una tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, si están negativos, podemos ver de repente que son otra causa, como por ejemplo un déficit de yodo, que actualmente es un poco difícil, porque a través de haber yodado las sales, como que se ha podido controlar de una manera mejor esta patología, ¿ya? En el caso, si el paciente fuera un hipertiroideo, en cual encontramos la T4 libre, T4, T3 alta y la TSH disminuida, y encontramos anticuerpos antitiroideos positivos, podemos ver que es una enfermedad de Graves, o si en todo caso encontramos negativo, podemos encontrar una tiroiditis infecciosa. ¿Eh, chicos? Y si el paciente es un eutiroide, puede ser que sea un bocio simple nada más, pues, ¿no? Por eso que es importante pedir los anticuerpos. O sea, primer punto, si sospechamos de un o hipertiroidismo, pedir el T3, pedir el T4, pedir el TSH. Si encontramos o confirmamos a través del análisis de laboratorio esta patología, vamos a pedir anticuerpos antitiroideos para ir ya con mayor especificidad buscando la causa de este hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Ya? Como ya les había explicado en el cuadro resumen de los 3 anticuerpos, acá encontramos cada una de ellas. Y como ya vemos, chicos, si bien es cierto, la mayoría de ellos nos permiten descartar lo que son anticuerpos antitiroideos, enfermedades autoinmunes, podemos también utilizarlo, por ejemplo, el TPO, para una evaluación de riesgo tiroideo en el embarazo, para una evaluación de hipotiroidismo en el bocio eutiroideo y, sobre todo, miren, monitorización durante el embarazo en sujetos con leve aumento de la TSH. ¿Ya? O sea, tienen otros usos también. ¿Ya? En el caso del TRA, podemos utilizarlo como un diagnóstico diferencial de tirotoxicosis atípica. En el caso del TGA, como un estudio secundario de determinación de algún tipo de patología oncológica. Entonces, acá en esta imagen podemos observar que según la relación de TSH con T4 libre, ya podemos ver más o menos en cuánto los valores se podría localizar para poder localizarlo o más o menos encajonarlo en algún tipo de causa aparente. Por ejemplo, si encontramos acá, como podemos observar, de repente un T4 en 1.8 y una TSH por encima de 100, podemos pensar de que de repente tiende a más a ser un hipotiroidismo primario. ¿Ya? Esto es lo que refleja este cuadro, y esta es la forma como les he explicado para leerlo, para poder tener un punto más claro de esta enfermedad, de estas enfermedades. Entonces, acá hay un algoritmo simple, pero podría decirse útil para poder tener un poco más claro. Por ejemplo, si la T4, se pide la T4 libre, el TSH, y esto sale normal, obviamente es un eutiroideo, pero si encontramos de repente la T4 con la T libre baja y la TSH alta, podemos ver que es un hipotiroidismo y vamos a determinar si es primario o congénito. ¿Ya? Y esto lo podemos utilizar a través de pidiendo de repente
evaluando al paciente, si de repente es un paciente, si es un recién nacido, de repente si tiene los anticuerpos negativos, pero si en todo caso tenemos alguna duda sobre eso, podemos hacer una prueba de TRH en el cual si existe una respuesta excesiva a esta prueba, tenemos un hipotiroidismo primario, ¿ya? En cambio, si tenemos una FTA, un T4 bajo con un TSH normal o bajo, podemos decir que es un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué secundario? Porque no hay una respuesta adecuada de la tiroides, o sea, algo más está pasando. Ahí hacemos una prueba de TRH, igual si hay una respuesta excesiva puede ser un hipotiroidismo primario. Si hay una respuesta normal, el problema de repente no es en la tiroides, sino es más arriba, puede haber una lesión hipotalámica, ¿ya? Y si no hay respuesta alguna, muy probablemente sea el problema mucho más arriba, una respuesta en una lesión hipoficiaria. De repente puede ser un síndrome de Asherman, pues, ¿no? En una paciente post-sangrado. Entonces, ya vimos el algoritmo del hipotiroidismo. Ahora vemos el algoritmo del hipertiroidismo. ¿Ya, chicos? Si vemos, no se preocupen, ya terminamos, faltan 3 diapos. Si vemos, por ejemplo, el TSH y el T4, si el TSH se encuentra baja y el T4 alta, ¿qué quiere decir? De que hay una respuesta adecuada de la tiroides, ya comenzamos a evaluar de acuerdo a, por ejemplo, si tiene bocio, o si hay signos oculares, como por ejemplo el exoftalmo que es común, que acá lo puse dentro del cuadro clínico. Miren, acá está el exoftalmo, ¿ya? Los ojos saltones. Entonces, si tiene bocio, si tiene signos oculares probablemente, y le pides anticuerpos, probablemente sea una enfermedad de Graves. Si el paciente no tiene bocio, no tampoco tiene síntomas oculares, pero acá debemos tener en cuenta que probablemente no sea una enfermedad autoinmune, sino vamos a pedir una captación de yodo. Si esta captación de yodo se encuentra aumentada, puede ser una enfermedad de Graves o un bocio nodular tóxico. Si está disminuida, puede ser una tiroides de Hashimoto en una fase aguda, una enfermedad de Graves, un bocio nodular tóxico con una sobrecarga de yodo. ¿Y cómo vamos a diferenciar de repente una tiroides de Hashimoto con una enfermedad de Graves? A través de los anticuerpos autoinmunes. Si el TSH se encuentra alta y la T4 libre alta, eso quiere decir de que hay doble respuesta, o sea que la tiroides no está identificando que el T4 se encuentra alta y sigue produciendo para seguir estimulando T4. Muy probablemente se deba a que no hay un rompimiento en el eje, probablemente porque alguien está estimulando al TSH, ya sea el hipotálamo o ya sea la hipófisis, y puede ser por eso haya un tumor hipoficiario secretor de TSH o de una hormona estimulante de tiroides, perdón, una hormona reguladora de tiroides. Si encontramos un TSH baja y un T4 normal, significa que hay una producción de T4 por algún otro lado, ¿ya? Entonces, acá sí es conveniente medir el T3 libre. Y de acuerdo a lo que midamos, si encontramos aumentada la producción de T3 libre, puede ser una enfermedad de Graves en fases iniciales, o un bocio nodular tóxico que está produciendo T3 libre. Si está disminuida, puede ser un síndrome de eutiroideo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está teniendo un hipotiroidismo subclínico que probablemente esté siendo administrado, se está administrando hormonas tiroideas de forma exógena con algún fin, como por ejemplo de repente bajar de peso, pues, ¿no? O también de repente está que consume corticosteroides para poder subsanar alguna enfermedad que tenga.
También otra cosa que debemos tener en cuenta cuando hacemos el perfil tiroideo es determinar los fármacos que van a afectar la tiroides. Ya, así como hay fármacos como he presentado en la hipoglicemia, también tenemos fármacos que van a afectar al a la tiroides, como por ejemplo el propanolol de la amiodarona que va a inhibir la conversión de T4 a T3. ¿Por qué hago mención a eso? Porque cuando vean crisis de hipertiroidismo van a ver que le van a dar un beta-adrenérgico, el propanolol, que va a funcionar de dos formas, tanto como disminución de la taquicardia como evitar la conversión de T4 a T3 de forma periférica. ¿Ya, chicos? Algunos los glucocorticoides también están presentes para afectar lo que es la tiroides, ya que van a suprimir la secreción de TSH para disminuirla y por ende no haber más producción ni de T4 ni de T3. Bueno, más que todo T4, porque la T3 se convierte de manera periférica. Ya, y así vienen varios, pues la dosis alta de salicilato, ya hice la acotación. Entonces, en una conclusión, las hormonas tiroideas van a ser necesarias para un funcionamiento normal del cerebro a lo largo de la vida. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que la interpretación de un perfil tiroideo, como ya vimos, no es una cuestión fácil. No es, tener el T4 libre, la T baja, ya es, no. Es el decir si es hipotiroideo o hipotiroideo, es la punta del iceberg, porque tenemos que ver por qué está haciendo eso, ¿ya? Tenemos que identificar la causa, como hemos visto en los algoritmos, ya que esto puede alterarse por diversos factores exógenos, factores de fármacos, factores tumorales, factores de repente autoinmunes o de repente cosas primarias, pues, ¿no? Por eso que debemos tener una correcta correlación clínico-laboratorial para llegar a una interpretación y a la causa que se está dando. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Ha sido una hora de clase.